No sé, le pregunto a mis colegas presidentes de comisión si quisieran hacer algún comentario antes de recibir a nuestros invitados. No sé, Cristina, si quisieras hacer algún comentario inicial. Muy buenas tardes a esta sesión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación. Damos la cordial bienvenida a los ciudadanos candidatos a ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Al ser el Consejo un órgano de reciente creación, requiere de perfiles, la visión, el compromiso ciudadano de quienes aspiran a integrarlo, con miras a fortalecer su función consultiva para asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva, y creo que eso es uno de los temas fundamentales. Por ello estamos dando cumplimiento irrestricto con la Ley del Sistema Público de Radiodifusión y contarán con facultades de opinión y asesoría de las acciones políticas, programas y proyectos que desarrolla el sistema. Es ese sentido que nos motiva en cumplimiento de la obligación legal para intervenir en su integración como Senado de la República para garantizar sus dichos presupuestos normativos se cumplan. Habremos entonces de valorar sus propuestas, además de su formación y experiencia en los temas relacionados con la radiodifusión, y escucharemos con amplio respeto y posteriormente habremos de enviar las propuestas a la Junta de Coordinación Política con el listado de quienes se consideran por parte de las comisiones están cumpliendo con el perfil idóneo para ocupar el cargo de consejeros del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, presidenta. Senador Zoe Robledo, si es tan amable. Sí, muchas gracias, y de manera muy breve. Este es una de las primeras momentos en los que lo que hicimos tanto en la reforma constitucional como en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, pues ya en vigor empieza a dar resultados y a funcionar. Hay que recordar que en la Constitución se estableció este órgano público descentralizado que después terminó dando nacimiento al SPR, al Sistema Público de Radiodifusión, y que en la propia Constitución el espíritu del constituyente permanente pasaba justamente por promover la integración nacional, la formación educativa, la formación cívica, la formación cultural, la igualdad entre hombres y mujeres, la difusión de información parcial, objetiva, oportuna y veraz. Es decir, convertir al sistema público de radiodifusión en una entidad que pudiera servirle a los mexicanos y sobre todo servirle también a la democracia mexicana. Y eso pasa por justamente tener un consejo ciudadano dentro del sistema, que como ya lo refirió el senador Lozano, ya uno de sus 9 consejeros terminó su mandato, el otro ante una renuncia pues se generaron estas 2 vacantes. Celebro de verdad que estemos haciendo este procedimiento pues para dotarle y seguirle dotando al SPR de este Consejo Ciudadano que garantice pluralidad en la cobertura y sobre todo que entendamos una cosa, que la televisión, la radio cultural, educativa del Estado, la de los estados, las de las universidades, son del Estado mexicano, no son de los gobiernos, no son de los gobernadores tampoco, y ojalá el Consejo tenga muy claro eso y sirva justamente para que los contenidos, la cobertura, la información que difunden, pues tenga ese cariz de pluralidad y de mandato constitucional que le dio el legislador permanente. Enhorabuena y pues estamos listos. Muchas gracias. Miren, sin más formalidad, solo aclaro precisamente cuáles son estas 2 posiciones que habrán de ocuparse después de este proceso de audiencias. Una es la que deja vacante Nora Patricia Jara, que por cierto es una de las aspirantes porque se vale la reelección. Entonces, ella deja vacante esta posición, es aspirante para su reelección, pero sería por un periodo de 5 años. Y el segundo puesto es el que deja vacante Raúl Quintanilla, y se cubriría esta suplencia, o esta sustitución más que suplencia, hasta el 1 de diciembre del 2017. Esas son las 2 posiciones que están precisamente ahora a consideración de nosotros. Y pues
sin más preámbulo, vamos a comenzar con estas audiencias. El acuerdo que se emitió y que se publicó es que le vamos a dar a cada quien 5 minutos para que nos haga una exposición. Tenemos su documentación, en realidad esta es una presentación que harían sobre documentación que ya obra en nuestro poder, y en 5 minutos pues tendrán que hacer un enorme esfuerzo para resumir pues su currículum y el porqué de su interés en participar en este cuerpo colegiado. Así que, por favor, invitamos a pasar, Sofía, a Nora Patricia Jara para que haga la primera intervención. Y hemos dispuesto que se siente aquí en medio de nosotros para que no la perdamos de vista. ¿Cómo está? Pues bienvenida, adelante. Muchas 5 gracias. minutos. Gracias, muy buenas tardes, señoras y señores legisladores. Gracias también a quienes están el día de hoy y a quienes también se han anotado y pretenden ser consejeros ciudadanos del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Bueno, yo estoy aquí ante esta mesa directiva del Senado de la República para exponer el deseo de reelegirme como consejera ciudadana del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, después de ejercer este nombramiento por 1 año con el digno compromiso que me encomendó esta soberanía. Durante el tiempo que fungí como consejera ciudadana en el SPR, se dio seguimiento a las labores dispuestas en la ley del sistema y en su estatuto orgánico, que señala como obligaciones de los miembros del Consejo que deben asegurar la independencia, una política editorial imparcial y objetiva en su gestión, contando con facultades de opinión y asesoría de las acciones políticas, programas y proyectos que desarrolla el SPR. Acciones que fueron avaladas por la mayoría de los miembros del primer Consejo Ciudadano, mismas que constan a esta mesa directiva para que lave la voz de continuidad a su permanencia dentro del mismo. Durante mi estancia en el Consejo Ciudadano, junto con los 8 consejeras y consejeros miembros, se realizaron distintas acciones que se consideran no solamente una obligación, sino también un compromiso hacia esta legislatura que nos eligió, y para las audiencias también, y los creadores de contenidos de lo que es la más grande multiplataforma de producción y de transmisión que posee el Estado mexicano. Ese es el SPR. Las distintas labores a las que también contribuí se centraron, y esto para mí es importante porque es el trabajo del Consejo Ciudadano en el año 2015, se centraron, 1, en dotar al Consejo de un marco normativo, constituyendo sus bases y reglas de operación, acotando sus alcances y definiendo también su dinámica de trabajo. Segundo, se diagnosticaron las fortalezas y las debilidades del sistema público de radiodifusión. Tercero, hubo un análisis de la identidad del canal Una Voz con Todos. Cuarto, un análisis de la programación del canal Una Voz con Todos. Quinto, se elaboró, y esto también es relevante, se elaboraron los criterios para seguir y asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva del sistema público de radiodifusión. Esta fue una tarea que llevó prácticamente más de 6 meses al Consejo y formé parte de ella. Y también se presentaron propuestas ante la Junta de Gobierno. Para ello se celebraron durante el año 2015 11 sesiones, las que se videograbaron con el fin de transparentar la labor del Consejo Ciudadano y que se pueden consultar de forma abierta y pública a través de la página web del mismo sistema. De estas 11 sesiones, 9 fueron ordinarias y 2 fueron extraordinarias, y en ellas se tomaron un total de 63 acuerdos de forma unánime y colegiada. Además de fungir durante el segundo semestre del año 2015, al que se hace referencia como presidenta del Consejo Ciudadano, es algo que me tocó, fue un honor también estar con mis compañeros del Consejo y poder presidirlos. En estos acuerdos, el Consejo Ciudadano del SPR propuso 52 sugerencias para transformar la imagen y la programación del sistema en una institución con base en un auténtico concepto de comunicación de servicio público. Es una tarea que no está terminada
debido a la gran complejidad que representan los retos que tienen los medios de comunicación públicos en este siglo XXI. Por lo que todavía hay que centrar la programación del sistema público en estos conceptos y principalmente elaborar mecanismos de participación ciudadana para atender las inquietudes de sus audiencias, tanto de televisión como de radio. Si bien para ello, como parte del Consejo Ciudadano, se adelantó la discusión y la revisión de los contenidos de programación con base a criterios del Estatuto Orgánico del Sistema, en el cual se precisaron observaciones, las que fueron tomadas en cuenta por la presidencia del SPR que encabeza el licenciado Armando Carrillo. Para la aprobación y expedición del referido estatuto, se aprobó también el reglamento de sesiones del Consejo. Se discutió y asesoró sobre el proyecto de campaña que dio a conocer la nueva imagen también del SPR. Se discutió y asesoró sobre la programación de un canal, Una Voz con Todos. Además, en julio del año 2015, se elaboró un proyecto de recomendaciones al Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, denominado Análisis del funcionamiento del Sistema Público de Radiodifusión y recomendaciones para su operación, en el que se hace referencia al esfuerzo realizado por el equipo de trabajo del SPR, el cual requiere de una mejor definición y concretar en materia institucional y de transmisión también sus contenidos. Senadoras y senadores, sabemos muy bien que nadie es indispensable, pero sí es útil. Al comprometerse a una labor donde es necesario dar continuidad a lo logrado en este primer año del Consejo, con el objetivo de impulsar el trabajo realizado y también, ante todo, fundamentar la orientación del servicio público, un concepto que debe prevalecer para lograr una verdadera comunicación de Estado. La experiencia que me respalda la he logrado a lo largo de más de 20 años de colaborar dignamente, eso creo, en los distintos medios públicos y universitarios del país, por lo que pido a esta mesa directiva que tome en cuenta mi petición, preponderando lo que falta por hacer y en lo que puedo contribuir como una ciudadana mexicana para acercar a los medios públicos como el SPR a la discusión de la agenda nacional en sus contenidos, labor que aún queda por hacer. Agradezco mucho su atención en esta tarde. Gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Alguno de mis compañeras, compañeros senadores quisiera hacer alguna pregunta a la compareciente? Digo, ya conocemos tanto el currículum como la trayectoria en este último año, así que, pero no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Pues de no ser así, muchísimas gracias. Ah, sí, Cristina, adelante, por favor. Con este micrófono. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. Yo le preguntaría, ¿qué acciones se deben de tomar para facilitar el debate político en las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales que representan la pluralidad de la sociedad mexicana? ¿Y qué acciones usted promovería para fomentar y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, así como para erradicar la discriminación en nuestra sociedad, que aún es un tema que todos los días tenemos que trabajar por ello? Gracias, senadora. Bueno, son dos puntos importantes que el Consejo Ciudadano trató en el 2015, que es lo que yo propondría si me reeligen consejera de nuevo. Un tema fundamental son los contenidos del SPR que deben de reflejar la agenda nacional. Esto todavía no se logra, aunque es una gran multiplataforma, yo lo señalaba, los contenidos ahí están propuestos por diversos medios de comunicación, sobre todo casas productoras independientes y los mismos contenidos que realiza el SPR como casa productora, pero no se ha logrado todavía hablar de los temas de la agenda nacional a nivel social y político. Esto creo que es el gran reto del sistema público, se tiene que hacer y hacia allá va caminando también el Consejo para poder tener contenidos equilibrados, con oportunidad y sobre todo equitativos, donde todas las fuerzas políticas, pero sobre todo todas las ideologías y la diversidad del país estén representados en esa pantalla. Esto es lo que falta y sí se ha hablado de ello y se tiene que abrir esta agenda en estos programas. Y dos, el tema de género. El sistema público desde el principio fue receptivo a propuestas distintas, primero entre sus colaboradores, abrir los talleres de género para que productores, realizadores de contenidos, conductores, locutores, sean sensibles a la participación equitativa de hombres y mujeres, porque el género no nada más es uno. Entonces, quienes estamos durante toda nuestra vida en los medios de comunicación promoviendo el género, porque eso es lo que muchas comunicadoras hemos hecho,
Esto es una tarea que tenemos que ver en todos los medios, incluyendo el SPR. Y hemos tenido puntual atención en incluir la diversidad, no solamente la cultural, la política, sino especialmente aquella que nos refleja como país. Un país de hombres y mujeres que trabajamos conjuntamente por un objetivo y que debemos estar representados en sus pantallas. Y hacia allá vamos, que es promover más programas donde las mujeres tengan mayor participación. ¿Por qué? Porque hablamos de las mujeres, porque todavía las mujeres no estamos reflejadas en estos medios como debiéramos. Y de eso se trata. Y bueno, eso es lo que yo haría, hacer más programas de televisión donde podamos tener mayor equidad las mujeres, mayor oportunidad sobre todo. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, senadora. Ahora, Muchas Patricia, gracias. estamos en contacto. Gracias. Gracias, con permiso. Gracias. Gracias, con permiso. Hasta luego. Bueno, a continuación vamos a pedir que pase la maestra Estela Libera Corona para su comparecencia. Quiero aclarar aquí especialmente a los medios de comunicación, al canal del Congreso, que estas posiciones son de carácter honorífico. Estas Estas posiciones no cobran un centavo, es la verdad honorífico y por puro amor al tema. Así que bienvenida Estela. Muchas gracias. Adelante. Honorables senadoras y senadores, 1988 fue un parteaguas social y político en la historia moderna de México. La compleja elección de aquella época estuvo marcada, entre muchos otros factores, porque el candidato del PAN, Manuel J. Cloutier, tuvo que hacer plantones a las afueras de la televisión y la radio comerciales, porque ni con pautas pagadas le abrieron espacio a su oferta política. Lo mismo ocurrió con el otro candidato de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas. Si eso pasó con la televisión y la radio privadas, sabemos, y así lo documenta la historia, lo que ocurrió en los medios públicos fue muy similar o peor. Los candidatos de oposición prácticamente no existían en el Canal 11, en el IMER, en el Canal 22 y en Imevisión, cuyas frecuencias hoy son de TV Azteca. 28 años después, en materia de medios de comunicación, vivimos, por fortuna, un país distinto. Pero el cambio no ha sido gratuito. El cambio fue producto de la exigencia ciudadana de que el Estado garantice la libre expresión, que es una premisa y responsabilidad de todos los medios, pero en particular es una obligación de los medios públicos. Desde aquella época la radiodifusión se convirtió en un tema de interés público y el camino sin duda no ha sido fácil. Tomó un cuarto de siglo que se atendiera una de las grandes demandas de la sociedad, contar con un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Y ustedes, con las modificaciones a las que ya han hecho referencia, cambiaron e hicieron posible esta transición para mí histórica. Hoy, la ley nos garantiza a los ciudadanos que técnicamente el sistema alcance gradualmente una cobertura del 90% del territorio nacional de televisión digital abierta y gratuita. Hoy, esa misma ley nos garantiza que este sistema, el SPR, es descentralizado y no sectorizado. Sin embargo, quiero subrayar que la verdadera autonomía y la legitimidad de los medios públicos se consigue día con día a través de los contenidos, ya sea de noticieros, programas científicos, culturales, educativos, etcétera. La producción de contenidos, desde mi punto de vista, se ha convertido en el eje y en el punto crítico de la radio y la televisión públicas. Senadoras, senadores, la credibilidad no se decreta, se construye día con día, y eso lo sabemos quienes hemos trabajado, como es mi caso, tanto en medios privados como en los medios públicos por 3 décadas. En estos últimos, en los medios públicos, he trabajado durante 16 años en diversas áreas, como pueden constatar en mi currículum. Por cierto, me tocó conducir la línea, en 1999, conducir y además definir la línea editorial en el primer programa de perspectiva de género en la televisión pública. Fue precisamente en el Canal 11 Mujer, Oficios y Beneficios. 16 años después, este es un tema que ya está garantizado en la agenda del SPR y además es prioritario en la agenda nacional. Somos el país de las telenovelas. Y 16 años después se estrena también en el Canal 11 Juana Inés, que pone en duda la perspectiva machista y que pretende desmitificar la imagen de la poetisa y con ello el de miles de mujeres, millones de mujeres mexicanas.
Senadoras, senadores, quiero decirles que estoy convencida de que los contenidos, sea de noticieros, sea de programas científicos, culturales, etcétera, deben ser creativos, plurales e incluyentes y deben reflejar la multiculturalidad, porque así es el México real, diverso y en constante transformación. Para garantizar que estas reformas que han llevado a cabo no se queden en el papel, es necesario trabajar permanentemente en el análisis y la evaluación de lo que transmite el SPR, ya sea producido por el propio sistema, por los medios estatales, por los medios públicos y también por empresas independientes. Por cierto, la incorporación de programas realizados por estas productoras independientes está contribuyendo sin duda a enriquecer los contenidos que promuevan el conocimiento, los valores cívicos y los derechos humanos. Quiero expresarles mi convicción de que los medios públicos deben garantizar contenidos que promuevan de forma cotidiana el respeto a la libertad y a las diferencias. Si algo nos hace ser lo que somos, decía Carlos Fuentes, es la diversidad. Y si algo defendía, pero sobre todo celebraba el escritor, eran las diferencias. No nos atemos a un dogma o a una meta excluyente, escribió Fuentes en su libro El Nuevo Tiempo Mexicano. Abracemos la escala humana de las cosas, la inclusión, el sueño del otro. Me parece que una tarea fundamental de los medios públicos es contribuir a generar ese respeto a la diversidad y promover fuertemente una cultura de la tolerancia, algo que tanto le hace falta al México actual. Hay un tema que me parece muy importante enfatizar antes de concluir. La ley precisa que el SPR tiene como objetivo proveer el servicio de radiodifusión pública digital. Es decir, desde su origen, la ley toma en cuenta el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías. Hay quienes ven el encuentro de los medios tradicionales y las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, como una lucha entre lo viejo y lo nuevo. Yo no lo veo así, yo lo veo como un encuentro fecundo. Me parece que las nuevas tecnologías son un potencial para la radiodifusión porque las obliga a transformarse y a evolucionar, a usar nuevos lenguajes, nuevas narrativas, a potenciar la creatividad, aunque al final, en esta convergencia, lo más importante, como ya dije, es la producción de contenidos y el respeto irrestricto de los lineamientos editoriales en el que ya trabajaron, como lo dijo Nora Patricia Jara, los integrantes del actual Consejo Ciudadano. Hay que decir también que si en las redes sociales se construyen comunidades, en la radiodifusión se construye ciudadanía. Yo soy periodista y los periodistas somos mediadores de la participación ciudadana. Si entendemos esta participación, como decía el senador Zoe Robledo, como protagonista principal de la vida democrática. Es en los medios de comunicación, obligadamente en los medios públicos, donde el debate ciudadano y plural se debe generar y amplificar y donde se construye ciudadanía. De ahí la importancia de elegir con mucho cuidado a los miembros de este sistema público de radiodifusión, un órgano colegiado que desde luego existe ya en todas las partes del mundo. Solamente así se construye la credibilidad y estoy segura que el SPR lo logrará a través del tiempo. Ser consejera ciudadana del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano sería un honor, pero también una altísima responsabilidad que implica poner mi experiencia profesional al servicio del Sistema Público de Radiodifusión, pero sobre todo al servicio de mi país. Muchas gracias por su atención a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, Estela. Muchas gracias, Estela. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacerle a la compareciente? No, yo le iba a preguntar algo, porque me parece que sobre cuál debería ser el papel justamente frente a los medios privados, a los concesionarios de televisión privada del sistema público. Competirle, ser complementario, intentar ser una alternativa diferente. Pero bueno, de alguna manera ya lo dijo, pero si quiere ampliar, pues... Bueno, solo me gustaría decir brevemente, porque es cierto, ya lo dije en mi exposición, pero recuerdo aquí el libro del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, cómo logramos este equilibrio entre generar nuevas audiencias, cómo complementamos, cómo somos los medios públicos una alternativa diferente. Bueno, pues no haciendo eco de, como dice el Nobel, del escándalo, del rumor, de la chismografía, sino con responsabilidad y poder, pues sobre todo darle la significación correcta al servicio público, que sea atractivo, por supuesto, pero que sea completamente distinto a generar el escándalo que caracteriza hoy no solo las redes sociales, sino en general los medios de comunicación privados. Creo que ese es un tono importante y una diferencia importante. Gracias. Yo en ese mismo sentido, sí quisiera preguntarle, actualmente
es usted comentarista, colaboradora, conductora, en al menos un par de programas, tanto en Azteca, no sé si Azteca 3, Azteca 7, y Proyecto 40, según estamos viendo. Entonces, si en la actualidad tiene ese carácter, me parece muy pertinente la pregunta de mi compañero Zoe Robledo y sobre todo, retomando sus palabras, ¿cómo hacer para conciliar los intereses que pues se guarda, por un lado, la televisión netamente comercial, con las características que usted misma acaba de describir, con lo que tenemos ahora aquí en este sistema público de redacción del Estado mexicano, que se creó precisamente como una alternativa para las audiencias, como uno de los derechos de las audiencias, como parte de todo este proceso de creación de un nuevo régimen jurídico para las telecomunicaciones y la radiodifusión en México? Entonces, ¿cómo conciliar los intereses sin caer en un conflicto de intereses? Y no hablo económico, porque esto no es un tema económico, sino precisamente de vocación de contenidos y de aspiración a un sistema público como el que nos ocupa. Me parece muy oportuna y muy importante la pregunta del senador, porque, por ejemplo, yo he estado produje una serie para el Canal 34 que se llamó ¿Y tú qué harías? Y la produje con temas que efectivamente no tenían cabida en la televisión comercial. Hablamos en su momento de homosexualidad, ahora la comunidad LGBT es así como muy amplia y se habla mucho, pero nosotros yo produje y conduje una serie de televisión con esos temas, con temas de violencia contra las mujeres, violencia en el noviazgo, sacerdotes casados, hablaba del reflejo de lo que es la vida real. Difícilmente podemos ver esos temas en la televisión comercial. Lo hice en la televisión pública, no solamente con mi dirección editorial, periodística, etcétera, sino con mi dinero, aporté un presupuesto para poder hacer esa serie de televisión, temas que no se pueden abordar en la televisión comercial. E increíblemente, ahora estoy colaborando en el sistema de televisión, de radio y televisión hidalguense, y lo he hecho también, ya lo decía hace rato, en el 11, donde fue el primer programa de perspectiva de género, y en el hidalguense, increíblemente, justamente por el énfasis que hay que poner en la objetividad e imparcialidad, a veces me resulta mucho más fácil y mucho más libre poder hablar en un medio público que en un medio privado. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias. ¿Alguien más? Cristina. Gracias, presidente. Me pareció muy importante lo señalado por nuestra amiga en el sentido de la construcción de la ciudadanía, y esa construcción de la ciudadanía pasa por la diversidad y por la pluralidad de una sociedad que es ricamente cultural, política, y creo que es un tema muy importante donde su participación pues seguramente fundamentaría cambios importantes. Me gustaría más que lo ampliara, y con ello también, de esa manera, pues usted está propiciando un tema muy importante, que es erradicar la discriminación. Todavía en nuestra sociedad mexicana padecemos de discriminación mujeres, personas con discapacidad, y es muy importante hacer un proyecto que integre a todas las personas para poder llegar a establecer una cultura de la paz. Claro. Bueno, de entrada, la propia estructura y los lineamientos del SPR considera que en el caso de las mujeres y los hombres, el 30% de la programación debe ser considerado para temas de equidad e igualdad de género. Pero me parece efectivamente que hay grupos vulnerables que no están siendo atendidos en este momento en el sistema. Hace un rato comentaba con mis compañeras con las que estamos concursando esta noche, que hay un grupo vulnerable, por ejemplo, que es el de los adultos mayores. Vamos a ser un país muy, muy importante, ustedes lo saben, como senadoras, senadores, vamos a ser un país con una demografía altísima en materia de adultos mayores, y en este momento yo no he visto en el sistema, por ejemplo, un solo programa que atienda esas necesidades de ese grupo que va a ser un problema para el Estado mexicano, en términos, una presión tremenda en materia de seguridad social, de salud, etcétera. Y bueno, por supuesto también los grupos, somos una nación multicultural. En el caso de Hidalgo, específicamente, cuando yo he realizado programas, no solo en mujeres, porque por ahí he hecho muchos de mujeres, pero sí cuidamos mucho el lenguaje y las zonas, porque evidentemente el canal no solamente llega a las zonas urbanas, está llegando a comunidades indígenas que son muy vulnerables, que hablan lenguas diferentes, y tenemos que cuidar incluso cómo les hablamos. Creo que la gente que está en la televisión y la radio tiene que ser muy bien seleccionada, porque de suyo ya es inteligente, ya está ahí, pero a veces no tienen que llegar a decirnos o a dictarnos la verdad absoluta, sino adecuadamente
adecuarnos nosotros al lenguaje que la gente requiere y al lenguaje que la ciudadanía necesita. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias por atender estas preguntas y por tu presencia y nos mantenemos en contacto. Gracias, Estela. Yo no soy ordinario, No eres ordinario, pero por un día puede ser extraordinario. No, digo que me quito el saco, pero así que calor hace. A ver si el aire acondicionado está todo. ¿Sí? ¿El aire acondicionado? Pues qué bien lo disimulan. Bueno, bueno, a continuación tenemos al doctor Daniel Matus Pérez. No vino, no se presentó. Bueno, entonces pasamos con Irene Abigail Moreno Cobar, o Cobar. ¿Cobar o Cobar? Cobar. Adelante. Sí. Hola, muchas gracias. El género está predominando esta reunión. Así es, ¿cuál debe de ser? Eso. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, pues esta es una gratísima oportunidad para mí para dirigirme a todos ustedes y hacerles una pregunta de entrada. ¿Será verdad que los mexicanos, las mexicanas, tenemos a los medios de comunicación que nos merecemos? Eso se nos dice todos los días. Y esta es la pregunta que quiero formular frente a esta comisión, frente a ustedes, señoras y señores senadores y senadoras, quienes tienen, al igual que nosotros los comunicadores, un compromiso fundamental con el pueblo de México. Nuestro país, sin lugar a dudas, merece una radio y una televisión que les aporte, que contribuya a ser los mejores personas, no solo a entretener, sino a informar, orientar, a dar herramientas para su desarrollo y abrir su panorama ante este nuevo mundo tan convulso y que está cambiando día con día. Y estoy cierta que, dado los intereses económicos particulares de muchos de los medios privados, es que le toca a la radiodifusión pública hacerse cargo. Es claro que lo que hoy pasa en la mayoría de los contenidos comerciales, desafortunadamente, empobrece desde muchos puntos de vista. No abona ni a la cultura, ni a la democracia, ni al respeto entre los seres humanos. Necesitamos cambiar la estrategia y utilizar el poder mediático para enaltecer nuestros valores como seres humanos, como ciudadanos mexicanos. ¿Que por qué quiero ser consejera ciudadana por el SPR, por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Porque como mujer, como madre, como mexicana, me preocupa lo que ven mis hijas en la televisión y escuchan en la radio, lo que tienen al acceso en los medios de comunicación, que de pronto están descontrolados. ¿Y por qué puedo hacerlo? Porque tengo suficiente experiencia, conocimiento en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, en los que he trabajado durante más de 30 años. Fui comentarista de los eventos presidenciales, desde Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo. Trabajé en el Instituto Mexicano de la Radio desde su creación en 1983. Fui productora, conductora, guionista de la Hora Nacional durante 10 años y trabajo desde hace muchos años haciendo diferentes proyectos para el sistema de televisión educativa, como lo hago también para los medios privados, específicamente actualmente en Radio Fórmula y en algunos canales tanto públicos como privados también. Conozco, por lo tanto, las ventajas y las desventajas de ambos medios, así como los intereses y las limitaciones con las que se pueden enfrentar, ya sea como conductores, como productores, como periodistas, como creadores. Me interesa, como educadora en sexualidad que también soy, que los medios creen otro tipo de contenidos que permitan a los ciudadanos a reflexionar, a pensar y a tomar decisiones informadas en sus diferentes áreas de desarrollo social e individual. La televisión, y esto lo sabemos todos, influye en los comportamientos y es necesario que esta influencia revierta las formas en que hoy seguimos reproduciendo esquemas machistas, violentos y misóginos que siguen dividiendo a los géneros y nos siguen dividiendo como sociedad en vez de unirnos. Necesitamos programas que muestren a hombres y mujeres más allá de los estereotipos y que cambien los viejos paradigmas de convivencia social. El mundo está cambiando, el mundo ha cambiado, señoras y señores, y necesitamos que la televisión mexicana, la televisión y la radio de Estado lo reflejen.
Falta que los medios se expongan y expresen las formas más reales, diversas y democráticas de relacionarnos, en donde la diversidad étnica, racial, social, de lengua, sexual e ideológica sea la premisa en un ambiente de respeto y de tolerancia. Es hora de que la radiodifusión de Estado se comprometa y cumpla su función. Dar espacio a aquellos artistas, creadores y comunicadores que no tienen cabida en los espacios comerciales, porque, por ejemplo, no cumplen con los estereotipos. Se preguntaba, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues, ¿por qué no poner a conductores que no estarían en los canales convencionales, que deben de tener determinada edad, determinadas características o cualidades físicas, y poner, por ejemplo, a personas con discapacidad, a adultos mayores, a personas indígenas hablando en sus diferentes lenguas, exponiéndose, ¿no?, a los medios de comunicación? Necesitamos una televisión y una radio que no aliente la violencia, de la que se hace apología en muchísimos de los programas más exitosos de la televisión nacional y extranjera, que proponga otras formas de ser héroe o heroína, no más narcos. Porque hoy pareciera que ser narcotraficante, ¿no?, que se hace una apología de esto y se vuelven los héroes, las heroínas de los jóvenes de hoy. Necesitamos que se pueda crear un diálogo respetuoso en el que se den conocimientos también sobre la vida física, mental y emocional de una manera saludable. Queremos ver en los medios públicos lo que difícilmente encontramos en los medios comerciales: más arte, más poesía, más ciencia, más conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y de nuestra salud. Esto no tiene por qué ser aburrido, que es otra de los prejuicios respecto a la radio y la televisión cultural. Es aburrida. Tenemos que hacer con ingenio, con inteligencia y con los recursos que se tengan programas que sean amenos, programas que lleguen, que se vuelvan divertidos. ¿Qué país queremos ser? Hagamos una radio y una televisión que contribuya a ese fin. Asimismo, y esto también lo digo por mi propia experiencia, la radiodifusión de Estado necesita ganar espacio, dejarse ver y dejarse escuchar con mucho más empuje. Porque creo, y sin temor a equivocarme, que en un afán de ser políticamente correctos, la radiodifusión pública se ha quedado corta frente a las demandas nacionales. No se ha publicitado, no se deja conocer y ha dejado el camino libre para la expansión ilimitada de los intereses comerciales que no tienen otro fin que no sea el económico. Deben los medios públicos salir del anonimato y pasar de una tímida presencia en el cuadrante televisivo o radial a una importante y sólida existencia en las preferencias del amplio público y convertirse no en una opción, sino en una verdadera competencia. Los medios del Estado tienen un compromiso relevante con la población, pero sobre todo con los jóvenes, quienes hoy prefieren la Internet y otras formas nuevas de comunicación, como las redes sociales, en donde no solo se informan, sino también socializan. Es por ello urgente incluirlas en los programas de comunicación de Estado, las que bien pueden utilizarse para sumar a estas audiencias. Por otro lado, sabemos que este sector de la población no se siente ya identificado con la televisión que hoy se hace en nuestro país, que demandan nuevos contenidos que le permiten estar mejor informados y crear conciencias. Es preocupante ver cómo los jóvenes están expuestos permanentemente y de manera grave al crimen organizado, al mundo de las drogas, a los embarazos adolescentes, a la falta de oportunidades, al logro de sus sueños. El espacio mediático debe ser una fuente de inspiración y vocero de estos proyectos para mejorar su vida. Vivimos en un Estado laico, por lo tanto los mensajes y los contenidos de la programación no pueden inclinarse a apoyar o promover doctrinas o religión alguna, ni abierta ni veladamente, y debe de existir, por supuesto, un profundo respeto al derecho de las personas a profesar cualquier religión o a no profesar ninguna. Y por supuesto dejar claro que la radiodifusión pública no es una radiodifusión de gobierno. Por lo tanto, no debe obedecer a los intereses de ningún partido, funcionario público o programa gubernamental. Hay que pasar de programas sexenales a proyectos a largo plazo para construir una verdadera radiodifusión nacional. Señoras y señores, estimados amigos y amigas, México merece una televisión y una radio inteligentes y comprometidas con los valores universales. No es posible que se tenga que pagar dinero para acceder a mejores programas, lo que también pongo entrecomilladamente, y tener así acceso a supuestos programas de calidad. La comunicación social es un bien público y es un compromiso que el Estado debe de cumplir. Es momento de actuar, de proponer y de coadyuvar a la construcción de una sociedad mucho más consciente, respetuosa, adulta, sensible y responsable por el bien de México y de todos los mexicanos y las mexicanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por
por tu presentación. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran formularle a la compareciente? ¿Mariana? No, me encanta que sea colega comunicador. Bueno. A ver, una cosa muy rápida. Muchas gracias por sus comentarios. Y como ya lo hizo en su exposición, así como lo hizo en su ensayo, me gusta ver un pensamiento progresista, de apertura, no conservador en su perfil. Ha habido alguna polémica, no voy a cuestionar de un lado o de otro, sobre producciones particularmente del Canal 11, por ejemplo, que también forma parte del sistema público, con programación pues que presenta casos de parejas del mismo sexo o escenas de sexo explícito. Tampoco nada del otro mundo, honestamente, yo no me espanto, no creo que sea algo… Pero ha habido muchas voces criticando que el Estado no debería promover eso o que el Estado no le corresponde. No quiero hacer una valoración de verdad porque pues, no quiero intentar sesgar su opinión, pero ¿qué opinión le merecen esas opiniones? Sí, bueno, claro, yo no creo que se promuevan al expresar o al exponer la realidad que estamos viviendo en México y en el mundo. O sea, ya es irrenunciable la diversidad, ¿no?, en la que hoy se conforman las familias, por ejemplo, las parejas, y seguir queriendo hacer que la telenovela sea el paradigma a seguir, ¿no?, donde la mujer llora todo el tiempo y el hombre es violento, el hombre trabaja, la mujer se queda en casa cuidando a los niños, está totalmente fuera de lugar. Entonces yo lo que sí apuesto y abono es a que los medios de comunicación públicos tienen que ser reflejo de esa sociedad diversa que somos, en las que se incluyen parejas homosexuales, en las que se incluye una gran diversidad, no solo sexual, sino hablábamos étnica, racial y mucho más. Claro. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues Irene, pues te agradecemos muchísimo tu gracias. Tu entusiasmo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un poquito de paciencia. Bueno, pues a continuación vamos a recibir a Gustavo Lomelín, que es iba a decir un viejo conocido, pero no es tan viejo, es contemporáneo. Bienvenido, Gustavo. Adelante. Bien, pues muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, honorables senadoras, honorables senadores. Yo pongo mi trayectoria, mi experiencia profesional de más de 35 años en apoyo a la función del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. He tenido la gran oportunidad de participar tanto en medios públicos como en medios privados, lo cual me ha permitido vislumbrar las diferencias entre los fines y las funciones de cada uno de ellos. También he tenido la oportunidad de trabajar como periodista y en áreas de comunicación social, así que me considero que tengo una visión integral de la comunicación y de los medios públicos y privados. Y para mí sería un gran honor, una gran responsabilidad participar en el Consejo Ciudadano del SPR. Sin duda alguna, en la actual sociedad de la información y del conocimiento, la función de los medios públicos deben centrar su quehacer institucional básicamente en formar, educar, informar, entretener, crear contenidos de calidad, atractivos y sobre todo dar voz a la ciudadanía. Esto es fundamental para que los medios públicos empoderen a la ciudadanía para fortalecer la opinión pública y sobre todo contribuir a crear ciudadanía
ciudadanía informada y fortalecer el tejido social. Me parece que esta es la función fundamental que tienen los medios públicos y básicamente los retos, como ya lo hemos visto por mis antecesores, los compañeros que también aspiran a participar en este Consejo Ciudadano y que desde luego hay gran experiencia en todos ellos, pero sí me parece que los medios públicos son por y para el público y deben de trascender una función tradicional que de alguna manera ha prevalecido y prevalece en algunos casos en algunos estados de la República, porque los medios públicos deben de trascender esa función de medios de gobierno para ser medios de Estado, medios públicos que reflejen las necesidades y que le den voz al público al que deben representar. En este sentido, la imparcialidad, la pluralidad, la diversidad cultural, la independencia editorial, la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el federalismo, la participación de todas las entidades, la diversidad sexual y la equidad de género son valores fundamentales que deben privilegiarse en los medios públicos y particularmente en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que antes siendo el organismo promotor de medios audiovisuales, el OPMA, y ahora con la nueva ley tiene mayor responsabilidad y mayor compromiso. Una voz con todos, como es el nombre del canal del sistema público de radiodifusión, debe de convertirse todos con una voz. Una voz con todos es todos con una voz. Ese es parte del reto fundamental y del compromiso que debe prevalecer. Y esto posibilitaría precisamente que los medios públicos se conviertan en piedra angular para consolidar el sistema democrático de nuestro país. Los medios públicos, como una alternativa plural, independiente, pueden contribuir de una manera muy importante a fortalecer nuestro sistema democrático. Las sinergias de los medios públicos es otro elemento que hay que considerar. Ante la austeridad presupuestal, la escasez de recursos financieros, las sinergias que se generen y que se posibiliten entre todos los medios públicos es un elemento que debe fortalecerse y enriquecerse. Anoche nada más, a las 8 de la noche, se transmitió un documental muy interesante que se los recomiendo sobre Hernán Cortés, elaborado por el Sistema Público de Radiodifusión, una coproducción entre TV UNAM, la Fundación Alemán, la Fundación de la UNAM y el Sistema Público de Radiodifusión. Anoche a las 8 de la noche lo transmitimos al mismo tiempo el Sistema Público de Radiodifusión, el Canal 22, TV UNAM, el Canal 11 y Televisión Educativa y otros sistemas de radio y televisión de los estados que se sumaron a esta convocatoria y esta iniciativa. Este tipo de trabajos, este tipo de sinergias pueden ser una alternativa muy importante para convertir a los medios públicos en una verdadera alternativa diferente, atractiva para la sociedad. Ya lo decía Irene, la educación y el entretenimiento no tienen por qué ser aburridos. Por eso crear programas educativos y entretenidos bajo una visión que yo considero edutainment, educación y entretenimiento, puede ser algo muy innovador. El uso de las tecnologías de la información y otras herramientas que permitan aprender con entretenimiento, lo que provoca atraer y mantener una audiencia de los contenidos generados por los medios públicos. Hoy en día, en esta era digital, donde en México existen más de 50 millones de usuarios de Internet, nos lleva a concentrar y a virar el rumbo hacia la producción y distribución de contenidos multiplataformas. La manera en que podamos hacer contenidos que le lleguen a través de los celulares, de los smartphones, a los jóvenes, ese es un gran reto que tenemos por delante.
Para finalizar, señoras senadoras y senadores, quiero expresar que mi compromiso ético de participar en el Consejo Ciudadano se guiará por 3 ejes rectores. Primero, coadyuvar en la vigilancia de los principios rectores del sistema público de radiodifusión establecidas en la propia ley del sistema. Segundo, promover con los actores del sistema público la modernización de la infraestructura para la producción de contenidos audiovisuales en esta era digital. Y tercero, vigilar en todo momento la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que lleve a fortalecer la autorregulación y el sentido social en el sistema público de radiodifusión y en general en el sistema público nacional y de todo el país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguna pregunta que quisieran formularle al compareciente, algún comentario? Sí, adelante, senadora. Yo le quería preguntar el sistema público debe perseguir una función social. Para cumplir con ella, ¿qué valores pueden perseguir ustedes? Bueno, la imparcialidad, lo comentaba, la imparcialidad, la pluralidad, promover la participación ciudadana, la diversidad cultural, la diversidad sexual, la equidad de género, desde luego promover la independencia editorial y promover que los medios públicos se conviertan en una alternativa atractiva, indiferente. De hecho, yo creo que el actual Consejo Ciudadano y la presidencia actual del Sistema Público de Radiodifusión, encabezada por el licenciado Armando Carrillo, están haciendo un gran trabajo y me parece que hay que reforzar y fortalecer este tipo de valores que también están llevando a cabo ahí en el SPR. Yo lo digo porque creo que muchas veces los medios de comunicación, las radiodifusoras, lejos de hacer a la gente apoyarla, que crezca en valores, a veces nos perjudican. Pero muchas gracias por su contestación. Gracias, senadora. ¿Cristina? Sí, gracias. Perdón. Gustavo, pues me da mucho gusto saludarte. Reconocemos tu actividad periodística de 35 años. Y bueno, creo que hay 2 temas fundamentales que has comentado, además de otros. El crear contenidos y darle voz a la ciudadanía. Creo que son 2 temas, 2 pilares muy importantes. Tenemos que establecer contenidos que representen la pluralidad, la diversidad de una sociedad rica en cultura y por supuesto también en posicionamientos, en corrientes ideológicas y políticas. Y por otra parte, bueno, ahí deben de estar insertados los contenidos, pero también esa voz de la ciudadanía que tiene que ser representada también, de nuevo, de manera plural y diversa, para buscar erradicar la discriminación. La sociedad mexicana hoy tiene que ser más incluyente, más tolerante, para que verdaderamente se represente la pluralidad y la diversidad de las ideas. Creo que has tocado 2 temas fundamentales y me gustaría que ampliaras, porque los veo como líneas paralelas, tanto el crear contenidos como el propiciar la voz ciudadana. Gracias, senadora, por la oportunidad de desarrollar este enfoque. Y sí, desde luego, me parece que el gran reto que tenemos los medios públicos es precisamente crear contenidos, y esos contenidos deben de darle voz a las ciudadanías. Hay muchos casos de éxito, hay muchos casos sociales que ahí están. A lo largo de mi trayectoria nos ha tocado ver algunos de ellos. Pongo como ejemplo 2, si me permiten rápidamente. Ustedes recordarán la portada de la revista Wired en el 2013 que decía la nueva Steve Jobs. Era una niña de telesecundaria que nosotros fuimos a hacer un documental de ella y nos encontramos ahí que no era la niña, que eran todos los niños de ese salón los que tenían ese índice de calidad educativa de los más altos del país, y no era por la niña ni el resto de los niños. El caso era
el maestro que tenía una gran vocación de servicio y que no se conocía ese caso. Entonces ese es un ejemplo de cómo se le puede dar voz a la ciudadanía, a este tipo de alumnos de esa sociedad de Tamaulipas abandonada en la sierra, y que se pueden generar ese tipo. Luego, otro caso, el año pasado nos enteramos de una niña de telesecundaria, Adela, de Oaxaca, que la verdad es que había hecho una producción artesanal de mezcal, había cambiado la vida de su comunidad. Su papá era alcohólico y ella empezó a producir mezcal de una manera artesanal. Entonces nosotros no tenemos recursos en televisión educativa, pero le propuse al Sistema de Radio y Televisión de Oaxaca que hiciéramos una coproducción, una sinergia. Yo mandaba a todo el equipo de televisión educativa con transporte terrestre, y ellos le pagaban hotel y hospedaje, y así hicimos una producción que ganó un concurso, y que en la Semana del Emprendedor, la niña, y además ganó un concurso de Telemundo, este documental, porque es un caso de éxito de una niña indígena, mujer, emprendedora. Y ese tipo de casos de éxito que le dan voz a la ciudadanía son los que me parece que hay que buscar en todo el país, porque ahí está. Y como también decía muy bien Irene, me parece que prevalecen estos casos, hay que maximizar este tipo de contenidos y minimizar al máximo posible las notas amarillas que ahí están y que lamentablemente son privilegiadas en algunos medios de radiodifusión privados, pero nosotros tenemos otra alternativa y otra responsabilidad para maximizar precisamente estos casos, que son ejemplos de cómo se pueden hacer contenidos atractivos y que le den precisamente voz a la ciudadanía. Son ejemplos, pero como estos hay muchísimos. Por supuesto. Muy bien. Muy bien. Gustavo, pues si no hubiese alguna otra participación, muchísimas gracias por tu presencia y nuevamente felicidades por tu amplísima trayectoria en el sector. Estamos en contacto. Gracias y buenas noches a todos. Porque aquí estamos los del sur y nosotros sí tenemos hambre. A la que se la coman ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con estas audiencias. Vamos a pedir que inviten a pasar al doctor Saúl López Noriega aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Tiene 5 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las Comisiones Unidas por su hospitalidad, a los señores senadores y las señoras senadoras. Creo que mi argumentación para participar en este consejo partiría de la enorme relevancia que tienen los medios públicos en las democracias. Y sobre todo en el caso mexicano, en un proceso de consolidación democrática y en un proceso donde se acaba de hacer una reforma muy relevante para democratizar en términos de estructura de propiedad y muchísimos otros aspectos a los medios de comunicación privado. Entonces, el otro gran pedazo, el otro gran gajo de este proceso de consolidación democrática mediática son sin duda los medios públicos. Y en ese sentido, en su caso, el caso de ser designado como consejero honorario, trataría de que mi trabajo se centrara en 3 líneas relevantes. La primera, que ya han mencionado algunos de mis colegas, es justo trabajar en la distinción entre medio público y medio gubernamental. En muchas ocasiones a lo largo de la historia se ha usado como categorías intercambiables. Si uno revisa, por ejemplo, la historia de
que me parece el medio público emblemático que es la BBC. Ha habido muchísimos momentos donde se tensa justamente la línea entre lo que debe hacer un medio público, que justo debe generar un contenido de dominio público como un bien público, y un medio que responda a los vaivenes o gubernamentales del momento. Y si bien es cierto que se ha señalado que es importante trazar esa línea, justo creo que hay una tarea todavía por realizar, que es ir definiendo las diferentes distinciones institucionales indispensables para generar una política pública que permita justamente equilibrar a todos los medios públicos y ofrecerles garantías institucionales para asumirse como medio público y tener la libertad que implica eso. Es decir, no solo basta pues con hacer esa distinción, sino también hay que pensar en cómo se debe ejercer el dinero, cómo se debe designar a los integrantes de esos medios públicos y un sinfín de aspectos ya muy concretos para ir dando garantías de este tipo. El segundo gran rubro que me parece que es muy importante trabajar es relacionado con la lógica no económica y el contenido mediático que se puede producir. ¿A qué me refiero con esto? En términos históricos siempre se ha visto, y es cierto, como uno de los grandes retos de los medios públicos, que son los recursos económicos para justamente generar contenidos. Frente a los medios privados que están atados a la lógica, mayor audiencia, mayor publicidad, y entonces captan dinero. Sin embargo, me parece que justo al no estar atados a la lógica económica, los medios públicos adquieren también una enorme libertad para generar contenidos que no están justamente atados a esta necesidad de conseguir programas con muchísima audiencia para asegurar el costo de una enorme inversión en un programa mediático y tener la publicidad correspondiente. En ese sentido, esa libertad que tienen los medios públicos, al no estar atados a esta lógica económica, creo que debe enfocarse a 3 rubros muy concretos. Uno es la representatividad. Es muy importante que los grupos dominantes en una producción de medios o de contenido de mercado que protagonizan la esfera pública o la opinión pública, es muy importante que los medios públicos contrarresten ese dominio de ciertos actores de la sociedad civil por otros temas que son marginales en este contexto, o grupos o temas que son marginales. Con esto me refiero a que en muchas ocasiones en la rutina informativa, en la rutina de contenido de los medios privados, hay muchos temas que quedan fuera, hay muchos segmentos de la población que quedan fuera, justo por esta necesidad de asegurar programas que sean redituables. Los medios públicos tienen la enorme posibilidad de ofrecer espacio a estos grupos y estos temas al no estar atados a la exigencia de generar utilidades. El otro tema es el foro democrático. Algunos senadores ya han mencionado esta preocupación. Coincido, es muy relevante que los medios públicos, por supuesto, si no se van a inclinar de un lado u otro, sí den cuenta de los conflictos propios de una democracia plural en todos los procesos de decisión que existen en la vida pública de ello. Insisto, no se trata de que se inclinen por un lado u otro, sino que den justo cuenta de los matices que existen en ese conflicto, los actores que existen en ese conflicto y, por supuesto, el desenlace final de esos procesos de decisión o conflictos propios del pluralismo. Y el último es el escrutinio. Los medios privados cada vez están más atados a los intereses económicos, lo cual cierra su campo de acción para criticar muchísimos de los problemas que existen en nuestra sociedad. Los medios públicos, justamente al no tener estos compromisos económicos ajenos en muchas ocasiones al interés mediático, tienen un mayor espacio para criticar muchísimos otros aspectos de nuestra dinámica democrática. Y el último gran rubro que me parece muy relevante tiene que ver con, si bien es cierto que ya tenemos esa reforma Telecom muy relevante y muy positiva en general, me parece, hay un aspecto aún pendiente de democratización de los medios que tiene que ver con la impunidad que los medios privados en ocasiones emiten o difunden contenido que afecta derechos, que resulta ser falso pero no asumen ninguna responsabilidad y donde en general hay muy poca autocrítica al momento de construir esos contenidos. Creo que justo los medios públicos tienen, por sus características, pueden ser punta de lanza y ejemplo del proceso de democratización que tiene que haber al momento de construir los contenidos, saber discutir los contenidos, saber respetar cuáles son los derechos que pueden ser afectados al difundir ciertos contenidos. Con esto, digamos, ya tengo el tiempo encima, con esto no quiero decir que estos 3 rubros no haya ejemplos en nuestro sistema de medios públicos que tengan buenos contenidos alejados a la lógica económica, que tengan ejemplos de códigos de ética o de protección al oyente o al escucha o al televidente, pero lo que sí es muy importante, siendo un sistema público, que es importante impulsar políticas públicas
llevar al consejo de la mesa directiva del sistema, al presidente de este consejo de gobierno, llevar experiencias de otros países, conocimiento, información, para cohesionar una política pública que logre equilibrar y uniformar el universo variopinto de los medios de comunicación. No es lo mismo un canal 11, un canal 22, que ciertos medios públicos de las entidades federativas. Hay un universo en garantías institucionales, en organización, que cambia muchísimo, y justo al ser un sistema, insisto, es importantísimo ir sugiriendo objetivos de política pública que cohesionen, que amarren y que se dirijan a tratar de equilibrar esta regulación en apoyo a los medios públicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacerle al compareciente? Bueno. Yo nada más quisiera un comentario. Muchas gracias, doctor López Noriega. Veía aquí en su currículum una publicación sobre el Manual de Periodismo Judicial, es coordinado con José Carreño Carlón y publicado por Tirando Blanche el año pasado. Y se lo pregunto en términos del rigor que tiene que ver, que tiene que haber en la cobertura informativa de temas justamente como el proceso judicial o el proceso legislativo por parte de los medios públicos. No quise entrar en lo de los privados porque eso ya se generaría un debate, pero de los medios públicos en función de su máxima publicidad, pero además de lograr el entendimiento de la audiencia de estos procesos que muchas veces pues son complejos, tienen cierto grado de especialización. ¿Qué se podría hacer en ese sentido justamente para que desde la televisión o el radio pública estos procesos pues fueran más fáciles de entender para los mexicanos? Sí. Gracias, presidente. Doctor López Noriega, es usted el primero de quienes participan hoy en hablar con puntualidad de ética en el manejo de estos medios públicos. Ya en otra pregunta se intentó ir a ese tema y creo que no quedó suficientemente claro cuál sería una posición en los términos de ética y cuál sería el posicionamiento de una conducción de los medios públicos hacia construir en los propios medios y en la sociedad condiciones éticas para la comunicación con la sociedad. Ok. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta del senador, en efecto, creo que, digamos, los medios públicos, como mencionaba en el tercer rubro, de los retos que creo que tienen principales, hay mucho más, de los medios públicos, es justo ser un puente con la sociedad que sirva, en primer lugar, saber traducir muchísimo de los procesos que existen en la vida pública, las tomas de decisiones y demás. Uno de ellos, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con la arena judicial, que como sabemos cada vez adquiere mayor relevancia y mayor impacto en la sociedad. Sin embargo, no siempre está del todo bien explicado. Ese es un ejercicio que los medios públicos pueden realizar, sin duda, en enorme función de traducción de los diferentes procesos de decisión, en algunas ocasiones muy técnicos o abigarrados, pero que en el fondo impactan y hay que saber explicar los impactos que tiene este tipo de procesos. Pero por otro lado también hay una parte, digamos, y creo que va a irse conectando con la pregunta del senador también, que tiene que ver con que en los procesos judiciales en muchas ocasiones hay afectaciones en la manera como se puede transmitir un proceso judicial, puede haber afectaciones a derechos. El caso de un menor de edad, el caso de delitos sexuales, el caso, en fin, de muchísimos temas que si uno revisa, no necesita hacer un gran estudio retrospectivo, si uno revisa las 2, 3 últimas rutinas informativas de los medios privados, hay muchísimas vulneraciones a los derechos fundamentales de muchísimos de los personajes particulares que están en la esfera pública. Eso, digamos, son los medios privados, pero lo que yo subrayaba es que justo los medios públicos, por sus características, pueden ser punta de lanza y crear condiciones para socializar cuáles son los derechos que están en juego, cuáles son los criterios o las discusiones de criterios editoriales más complicadas y crear condiciones para discutir esos criterios editoriales y ir tratando de traducir lo que mencionaba al inicio de la primera respuesta, estos procesos de decisión complejos. Ahora, respecto al tema de la ética, creo que justo un medio público, digamos, en el sentido de que
su contenido debe ser un bien de dominio público, creo que más que inclinarse por una ética u otra, debe tener dos grandes anclajes, su ética, por decirlo de alguna manera. Uno, lo que ya mencioné en algún punto, que es la representatividad, es algo muy complejo y es una discusión perenne de cuáles son los contenidos que representan a una sociedad tan grande, tan compleja y tan plural como la nuestra, pero los medios públicos deben estar siempre en esa constante discusión de ir tratando de incluir los contenidos que vayan tratando de, no la fotografía, sino el video de nuestra representatividad y los diferentes personajes y temas que existen. Y por otro lado, en concreto respecto a la ética, yo creo que los medios públicos no deben inclinarse en un sentido u otro, sino deben de crear las condiciones para discutir justamente los temas que están en la sociedad pública. Y lo conecto con algunas de otras preguntas que, como usted mencionó, senador, que a su juicio estaban rehuyendo o no se estaba yendo en concreto al punto, respecto, por ejemplo, el tema de ciertos contenidos relacionados con grupos minoritarios de preferencias sexuales y demás. Justo creo que los medios públicos deben de darle entrada, por supuesto, a eso y crear los espacios. Hay muchísimos espacios que se han hecho en otros países y aquí en México también de manera muy exitosa, como el defensor del televidente o el oyente, códigos de ética al interior y también consejos al interior de cada medio de comunicación que van discutiendo cuáles son los criterios editoriales cuando hay casos complicados o difíciles y se van tomando. Creo que el solo hecho de que un medio de comunicación en general, pero en concreto público, cree condiciones para discutir estos criterios editoriales es muy saludable para ir construyendo una ética de cuál debe ser el contenido, cuáles son los matices y cuáles son las complejidades al momento de difundir ciertos contenidos en una sociedad democrática. Gracias. Muy bien. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por su presencia, gracias por sus palabras y estamos en comunicación. Claro que sí. Bueno, tenemos a nuestra última compareciente, la licenciada Sofía Martínez de Castro León, si está tan amable de pasar por aquí. Pues qué bueno, pues no todos. Gracias. Hola, ¿cómo está? Gracias. Adelante, Sofía. Muy bien. Gracias, pues muy buenas noches a todos y a todas, integrantes de las Comisiones Unidas. Les agradezco mucho este tiempo para hacer esta exposición y agradezco además que por causas del destino esta participación se haya dado un 25 de abril, esta fecha en la que hace 153 años nacía en Comitán, Chiapas, el doctor Belisario Domínguez, uno de los mexicanos más destacados que ha dado la historia, de ideas liberales. Gracias Ahorita vamos a meter la... ¿Quién no lo puso en los años parroquiales? Hacía falta. Pues qué mejor oportunidad para recordar esta desbordada vocación por el servicio y por la defensa de la libertad de expresión, la cual ejerció incluso al costo de su propia vida. Yo creo que en esta fecha es imposible no recordar que la libertad de expresión y el acceso a la información contribuyen a que los pueblos se desarrollen y a que lo hagan en condiciones de justicia y de equidad. Sin ella la democracia simplemente no existe. Con la llegada de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y con la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, celebramos la oportunidad de fortalecer y desarrollar los espacios de difusión que en las condiciones del país me parecen más que necesarios, indispensables. Nuevamente, México tiene una señal pública y de cobertura nacional. Sus mayores valores radican en sus contenidos que promueven la diversidad, la interculturalidad, la difusión de las expresiones artísticas que conviven en nuestro país, pero también está el valor de la expansión de la cobertura de las señales públicas nacionales para que estos contenidos puedan ser vistos. Hoy, gracias al SPR, por ejemplo, en Tapachula, Chiapas, se pueden ver ya en señal abierta canales como TV UNAM, el Canal 11, el 22, Televisión Educativa, además del propio canal del SPR, Una Voz con Todos.
Contar con un Consejo Ciudadano que garantiza la pluralidad y la diversidad de opiniones es además una vía sólida para mantener una independencia editorial. Considero que todos estos valores que aportan tanto la nueva ley como la creación del SPR a la vida democrática del país adquieren más fuerza en cuanto a su relación con los medios locales y con los productores independientes. Estos medios, la mayoría de las veces con muy escasos recursos, hacen grandes esfuerzos por producir y por transmitir en lugares a donde las señales comerciales simplemente no llegan porque no es redituable hacerlo. Quizás en otros entornos parezca difícil creer que la única señal disponible sea la del canal o de la radio pública, pero así sucede. La responsabilidad y el compromiso social que conllevan los medios públicos de comunicación en estas condiciones tienen que fortalecerse, y no hacerlo ocasiona no solamente que los medios no cumplan con su objetivo, sino que las comunidades a las que sirven continúen reproduciendo esquemas de marginación. Las oportunidades que brinda la Ley de Telecomunicaciones y la creación del SPR para dar a los medios y a los productores independientes el soporte y la autonomía editorial necesarias para realizar un verdadero servicio a la sociedad tienen que aprovecharse, y para hacerlo es necesario tomar en cuenta la diversidad de condiciones que conviven en nuestro país. El debate sobre el futuro de la televisión y el uso de las nuevas tecnologías se da mientras ambos siguen su camino, se cruzan, se fortalecen el uno al otro. Pero también hay que recordar que hay muchos lugares en el país que no tienen recepción de Internet y donde la televisión o la radio son la única alternativa. Así, con diferentes hábitos de consumo, creo que toda la población merece contar con los mejores medios públicos a su alcance. La UNESCO señala que los medios públicos se dirigen a las audiencias en su calidad de ciudadanos, no de consumidores, como lo hacen los medios comerciales. Ya se ha hablado aquí sobre la ciudadanía y sobre la construcción de esta ciudadanía y cómo pueden contribuir los medios públicos a ella. Me parece que esta ciudadanía ya se está manifestando a través de los medios a los que puede acceder, cómo puede y cuándo lo puede hacer. El uso del Internet, las redes sociales y la televisión bajo demanda, por citar algunos, son ejemplos de las nuevas formas que usamos para comunicarnos y para ejercer de algún modo esta interacción que demandamos como ciudadanía. No se trata pues tanto de los formatos, sino de los contenidos y de la apertura. Hoy se esperan medios para cuestionar, para reflexionar, para debatir, para expresarse, para verse y escucharse en ellos, para conocerse y reconocerse. Este reconocimiento a las audiencias se ha avanzado ya con el establecimiento en la Ley Federal de Telecomunicaciones de medidas importantes, me parece, como la clasificación obligatoria de contenidos o la adopción de una defensoría de las audiencias. Una de las oportunidades que se presentan a la luz de este nuevo entendimiento de los medios públicos es el aprovechar las experiencias con las que cuentan los medios públicos en el país, las condiciones difíciles a las que se enfrentan diariamente para realizar sus transmisiones. Y creo que estas condiciones económicas, políticas y sociales que viven los estados hacen que también sean muchas veces estos medios las vías en las que se da mayor voz a la ciudadanía. Desgraciadamente se tiene en muchas ocasiones el prejuicio por pues algún mal uso que se ha hecho de los medios públicos en diversos estados y en diferentes momentos de la historia como órganos de difusión de las autoridades. Algunos medios hacen grandes esfuerzos para mantener contenidos en lenguas indígenas como parte de su programación. Esto, ya tenemos poco tiempo, esto es una de las propuestas que a mí me gustaría hacer, de poder participar en el Consejo Ciudadano. Definitivamente la integración de mayores contenidos y de mayor diversidad en sus formatos, abarcando las lenguas indígenas, que en México se hablan más de 60. También me parece importante, para incluir estas realidades de los medios locales en el SPR, fomentar el intercambio de materiales y la coproducción. Ya escuchábamos aquí algunas experiencias exitosas que se han dado y sin duda yo creo que ese es el camino que se deben de seguir. Los presupuestos son reducidos, pero la creatividad es muy grande, y cuando se juntan los esfuerzos de varias televisoras o de varios productores independientes o incluso de instituciones académicas o de organizaciones de la sociedad civil, se pueden lograr grandes proyectos con la participación de todos. Otro de los puntos importantes, creo, para fomentar desde el Consejo Ciudadano es la capacitación del personal de los medios públicos y de los ciudadanos que están interesados en la producción audiovisual y en la radiodifusión. Ninguna democracia puede consolidarse en donde no hay espacio para la discusión, para el conocimiento de la diversidad y de las opiniones,
Por eso me parece importante que las realidades que conviven en nuestro país sean escuchadas y tengan un lugar importante en las decisiones al interior del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y de las señales que se emiten a partir de él. La propuesta, pues, para integrarme a este consejo, busca sumar mi experiencia de haber trabajado en la televisión pública de Chiapas durante más de 10 años y el interés que como ciudadana tengo por participar y hacer presentes estas realidades diversas que nos construyen y que nos enriquecen como país. Muchas gracias. Muchas gracias. Sofía. ¿Algún comentario paisano? Ante un desagravio por no recordar no, ante la voz de una paisana chiapaneca no tengo nada más que agregar. Sí. ¿Chon? Sí, cómo no. Pues en su nota que nos anexan, y además usted lo ha planteado de que ha trabajado en el sector y en el ambiente público, habla sobre la necesidad de desarrollar más en las comunidades indígenas los temas de comunicación. Todos sabemos que ha sido una política de mucho tiempo, los sistemas de radio, particularmente para comunidades indígenas. ¿Cuál sería un modelo de fortalecimiento de ellas mismas y de estos mecanismos de comunicación? Al mismo tiempo le pregunto algo que usted planteaba en cuanto a lo que todos sabemos y que fue una discusión amplia en las nuevas leyes de telecomunicaciones, cuando los estados, que casi todos tienen sistemas de telecomunicaciones, no cumplen con los requisitos de la nueva legislación en materia de su tecnología y que requieren nuevas inversiones. ¿Cómo pudiéramos enfrentar estos problemas que se viven todos los días? Gracias. Pues en relación a la producción de contenidos en lenguas indígenas, me parece que lo que habría que hacer desde los medios públicos es escuchar y ver lo que ya está sucediendo en las propias comunidades. Se están realizando esfuerzos importantes a través de varias instituciones y a través de organizaciones de la sociedad civil. Creo que muchas veces nos falta una vinculación real, nos falta también abrir los espacios a que esos contenidos tengan una presencia en nuestras pantallas, en nuestras radios. Y entonces no alcanzan a llegar al público al que deberían de llegar, además de que creo que a través de la participación de muchas instituciones se puede trabajar en el doblaje, en el subtitulado de muchos contenidos que también pueden llegar a estas comunidades y que no necesariamente se hayan generado ex profeso dentro de ellas o para este público. Es decir, creo que si se tiene pensado que es un sector importante al que atender y se manifiesta de verdad como una política, se tienen que buscar todas las alternativas y yo de verdad que he visto grandes proyectos llevados a cabo por organizaciones de la sociedad civil, por grupos estudiantiles, que quizá lo que falta es apoyo para que se realicen con una mayor calidad y definitivamente faltan las ventanas de difusión para que eso se conozca. Entonces yo creo que los medios públicos tienen que vincularse y que al mismo tiempo pues también ser un motivo de un aliciente, ¿no?, para que se realicen mejores producciones, para que también se genere oportunidades laborales para quienes están realizando estos productos audiovisuales. Y bueno, en la parte de la transición a la televisión digital terrestre, pues sin duda ese es un tema complicado para todos los sistemas, algunos en mayor medida, otros pues ahí van caminando, pero creo que la ley pues tendrá que ir avanzando en la medida en la que se aplique para que los sistemas tengan mayor autonomía de gestión, tengan también la manera en la cual procurarse y administrar de una mejor manera sus recursos. Este cambio tecnológico pues sí implica una cantidad de presupuesto que no se tiene y que no es fácil para ningún sistema poderlo lograr, ¿no? Yo por eso creo también que el acompañamiento
del sistema público de radiodifusión tiene que ir mucho en el sentido también de la capacitación, de la orientación, y sobre todo como a los estados que se encuentran quizá más lejos del centro de la República, donde estas capacitaciones y esta pues interacción es a veces como más difícil que se dé, ¿no? Creo que hay que fortalecer esos lazos para que todos vayan caminando y vayan cumpliendo con la ley, que seguramente tienen la intención de hacerlo, pero ya en la práctica pues es donde se complican las cosas. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues Sofía, muchísimas gracias, y quiero pues no solamente agradecerte a ti, sino a todos los participantes en esta audiencia, y agradecerles el interés, porque este es un cargo, insisto, honorario. Esto no causa ningún tipo de emolumento, ningún tipo de erogación para el Estado mexicano. Esto es un interés que están mostrando ustedes por participar en este Consejo Ciudadano de un sistema público, que no de gobierno, para el Estado mexicano, complementario o alternativo a los sistemas de radiodifusión comerciales que conocemos. Y el hecho de que ustedes tengan este interés habla muy bien de todos los comparecientes. Les agradecemos las Comisiones Unidas aquí representadas su participación. A continuación, lo que procede es, les pediría que nos quedáramos para pues votar sobre el dictamen respecto a la idoneidad de estos comparecientes para poder ocupar estas dos vacantes que son las que nos han convocado para este propósito. Muchísimas gracias, Sofía, y nos quedamos los demás. Gracias. Nos quedamos, si te parece, lo que tenemos que hacer es pues igual le traemos un aire acondicionado, traemos un pues ya no sé. Eso no se hace. Exactamente. ¿Te parece? Porque no sé cómo le vayan a sonar. Pero, lógica. Pueden tomar asiento. Compañeros senadores. Bueno, miren, el acuerdo por el que se realizó esta convocatoria de la Junta de Coordinación Política, lo que nos dice es que ahora tenemos nosotros que enviar a la propia Junta de Coordinación Política, después de estas audiencias, por orden alfabético, la lista de aquellas personas que consideramos idóneas para ocupar el cargo. Es decir, tenemos, eran 7 audiencias, no asistió, no compareció el doctor Daniel Matus Pérez, por razones que desconocemos, pero y sí participar en las audiencias era un requisito indispensable para ello. Quiero también hacer otro comentario. Nora Patricia Jara pues viene fungiendo como consejera honoraria de este Consejo Ciudadano, pero no, al contrario, puede ser reelecta. El tema es que ella no presenta nuevamente su documentación, lo cual pues puede decir es que no cumple, pues la verdad es que sería un poco más bien burocrático exigirle a una persona que ya está ocupando el cargo que vuelva a presentar sus papeles, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella mandó una carta a la Junta de Coordinación Política reiterando su interés desde el momento que está ocupando esta misma posición. Yo quiero preguntarle a todos ustedes, en mi opinión, digamos, como presidente de la Comisión de Comunicaciones, primer en turno para el desahogo de este proceso, y bueno, pues también por la experiencia de algunos años en esta materia, en mi opinión, pues todos los comparecientes, todos quienes participaron en esta audiencia, pues reúnen el perfil, la idoneidad para poder ocupar ese cargo. Lo que hará la Junta de Coordinación Política es que de los nombres que nosotros le enviemos, ellos por cédula vamos a hacer una votación
en el Pleno del Senado. Pero pues primero nosotros tenemos que enviar una lista. Entonces, más bien es preguntarles si ustedes creen que alguno de ellos no cumple con las características, los requisitos o las credenciales como para poder al menos ser considerado como una persona idónea para ocupar una de estas dos posiciones, y pues si no es el caso, pues que procedamos a votar para que todos ellos sean incluidos en la cédula o en las cédulas correspondientes. Bienvenida, senadora. No sé, senadora, si quieres hacer un comentario. Coincido plenamente contigo. Hemos escuchado la participación de cada uno. No solamente tienen un perfil académico, sino también la experiencia. Mínimo la experiencia son de 10 a 15 años los que se presentaron, cuando hay otros compañeros o compañeras que tienen más de 30 años en la actividad de periodismo. Además han participado, no solamente cumple con el perfil académico, sino también con la experiencia de haber pasado por diferentes posiciones dentro del periodismo, y eso, bueno, los acredita y los hace muy valiosos. En lo personal, yo consideraría que la idoneidad la están cumpliendo todos los que participaron. Senador Zoe Robledo, ¿qué opina? Sí, yo creo que este procedimiento estamos obligados pues a hacerlo como ha ocurrido, de manera transparente, desahogando todas las etapas del procedimiento. Me dio mucho gusto de verdad escuchar diversos puntos de vista y además diferentes aproximaciones al mismo tema, desde la experiencia de medios públicos, desde la academia, desde el periodismo, también desde los medios privados, hay que decirlo. Había quienes tienen una sólida experiencia en medios privados que puede también sumar experiencia al encargo. Creo que hemos hecho lo correcto y felicito a los presidentes de las comisiones, al senador Lozano, a la senadora Cristina Díaz, por este proceso, y creo que tenemos suficientes elementos pues para llevar tanto el dictamen de idoneidad y sin duda seguramente ya cada quien dentro de los grupos parlamentarios, platicando con el resto de los senadores y los coordinadores, pues les podremos hacer una valoración particular sobre los perfiles que hoy se presentaron y los programas, más que programas de trabajo, las líneas estratégicas que aquí plantearon. Entonces me parece que estamos ya listos para votar este dictamen y pues proceder a que ya antes de que se nos venga el tiempo encima, pues poder salir y no dejar vacantes, porque sí necesita pleno, hay que recordarlo, no dejar vacantes las dos posiciones del Consejo Ciudadano del SPR. Muy bien. No, y además la fecha límite para elevar este listado a la Junta de Coordinación Política es hoy. Así que ya estamos. Yo les sugiero que ponga en consideración de las comisiones si se vota a favor. Bueno, la propuesta entonces de las Comisiones Unidas sería en el sentido de que todos los que hoy comparecieron ante nosotros son idóneos para ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Todos los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Unanimidad. Pues muchísimas gracias. Así presentaremos entonces nuestra propuesta a la Junta de Coordinación Política y a todos ustedes les agradecemos su presencia. Muy buenas noches. Felicidades.